Buenos días para todos y también saludo cordial para los que nos ven por la internet. Que Dios los bendiga y gracias por sintonizarnos. Tomen asiento. He observado que algunas personas se cuelgan del cuello una medalla con ese símbolo y otros se tatúan ese símbolo en su cuerpo. No sé si saben el significado, pero es el símbolo del taoísmo. El taoísmo es una filosofía china que dice que hay dos fuerzas en el mundo, una buena y una mala. Bueno, en realidad el significado es mucho más amplio. Por ejemplo, ese color blanco y negro pueden simbolizar lo femenino y lo masculino. Y el puntico blanco dentro de lo negro simbolizaría que dentro de lo masculino hay algo femenino. Y el blanco, el punto negro en el área blanca simbolizaría que dentro de lo femenino hay algo de masculino. Podría ser el bigote que a veces algunas hermanas tienen, ¿no? Pero también puede simbolizar la luz y la oscuridad, la salud y la enfermedad, muchas cosas, pero especialmente es el bien y el mal. Y según esa filosofía taoísta, son iguales. Y se complementan. Entonces no sé si los que usan ese símbolo saben su significado. Yo no lo usaría porque yo no creo eso. Más bien la pregunta es, ¿qué dice la Biblia acerca de ese conflicto entre el bien y el mal? Y la Biblia dice que sí, que hay un conflicto universal y a través de toda la historia entre el bien y el mal. Pero esas dos fuerzas no son iguales, ni se complementan. Son muy desiguales, porque la Biblia enseña que el bien es más poderoso que el mal. Y enseña que Dios es el inspirador y el que origina el bien. Y el diablo origina el mal y lo promueve. Pero el diablo no es igual a Dios. El diablo es una criatura que Dios creó. No la creó en la condición de rebeldía en que existe ahora. Lo creó bueno, pero lo creó libre. Y entonces ahora está en rebeldía contra Dios. Pero no es igual a Dios, es una criatura. Nosotros somos criaturas de Dios. Entonces, en ese sentido, el diablo y nosotros somos iguales. Pero no es igual a Dios, no es omnipresente. El diablo no puede estar en todas partes a la vez. O sea que por principio de cuentas nosotros nunca nos hemos entrevistado con el diablo, porque él no puede estar en todas partes. Pero tiene un ejército de espíritus o de demonios a los cuales les delega tareas y entonces de esa manera influye en todo el mundo. Entonces el contacto que nosotros quizás hemos tenido con el mal es tal vez con algún espíritu por ahí, ¿no? Pero no directamente con el diablo. El que sí se ha confrontado directamente con el diablo es Cristo en el desierto. Porque el diablo prefiere influir sobre personas que tienen más poder y más influencia en el mundo. Entonces no creo que se va a perder el tiempo con nosotros, ¿no? Él tiene sus delegados. Entonces no es igual, el bien y el mal en la Biblia es distinto. Sucede que como nosotros estamos predicando de Génesis, en el capítulo 25, que estamos ya en ese capítulo, versículos 12 al 26, en esa porción, ese conflicto entre el bien y el mal se manifiesta, se refleja, aparece. Y entonces vamos a mirar que en esa porción el conflicto entre el bien y el mal se refleja de tres maneras. La primera manera es que se refleja en forma de dos descendencias. Dos descendencias. Acompáñeme a leer en el capítulo 25,
versículo 12 y 19. El versículo 12 dice: estos son los que, descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia, sierva de Sara. Y brincamos al 19 y comienza exactamente como el versículo 12. Estos son los descendientes ¿de quién? De Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, etcétera, etcétera. Entonces note que en esta porcioncita hay una comparación entre dos descendencias, la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac. Para entender mejor lo que está pasando aquí, vamos a recordar la parábola del trigo y la cizaña. Jesús enseñó que el sembrador sembró trigo y de noche vino su enemigo y sembró cizaña. Cuando comenzaron a crecer las dos juntas, el trigo y la cizaña, le dijeron al dueño de la plantación: pero mire, ¿de dónde apareció la cizaña si nosotros no sembramos cizaña? Arranquemos la cizaña. Y el dueño de la plantación dijo: no, porque si arrancamos la cizaña también vamos a arrancar el trigo. Entonces dejemos todo quieto y cuando recojamos la cosecha, ponemos el trigo en el granero y a la cizaña la quemamos en los hornos. Entonces, con esa parábola Jesús nos está diciendo que en el mundo hay trigo y cizaña, el bien y el mal, y que conviven, coexisten, y que es un poco delicado tratar de separar eso, ¿no? Porque está por todas partes, en la política, en la religión. A veces critican que en las iglesias hay ciertos escándalos, pero es que está en todo, en el ejército, en el sistema de educación, en el sistema de salud. Por todas partes está el trigo y la cizaña. Y entonces, esa parábola nos remite al principio de la creación, cuando Dios pone a Adán y Eva en el paraíso. Y entonces, ¿qué pasa? Que viene el enemigo a sembrar la cizaña. Y entonces cuando Dios llama a cuentas a los protagonistas de esa historia, pronuncia un juicio sobre cada uno de ellos. Y cuando él pronuncia el juicio sobre la serpiente, que el Apocalipsis llama diablo y Satanás, es muy interesante porque Dios le dice a la serpiente: maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y el versículo 15, capítulo 3 de Génesis, versículo 15, hay unas palabras que para la serpiente son terribles, pero traen esperanza para la humanidad, porque dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. No sé cómo interpretaría eso Adán y Eva, porque yo no estaba allá, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros analizamos esas palabras, vemos que habla de enemistad, habla de simiente y habla de heridas. Heridas en la cabeza y heridas en el calcañar. Y entonces lo que vemos a través de toda la historia es que hay una simiente del mal y hay una simiente del bien. O sea, el trigo y la cizaña están por todas partes. Pero hay una controversia, un antagonismo entre el bien y el mal. Y el mal hiere en el talón de la mujer y la mujer, o la descendencia de la mujer, hiere a la serpiente en la cabeza. La herida en la cabeza es mortal, mortal. Yo prefiero en el talón, cualquier problema, y no en la cabeza. Entonces aquí tenemos que ese conflicto fluye a través de toda la historia.
La Biblia se puede dividir en tres grandes historias. Historia de la humanidad, cuando era una sola raza con un solo idioma. Esa historia comienza con un conflicto entre el bien y el mal. Historia del pueblo escogido, comienza con Abraham y comienza con un conflicto también. Allí tenemos a Abraham y a Sara que han dejado su tierra y que tienen la esperanza de tener un hijo porque Sara es estéril y todo va a marcha muy bien. Pero un día Sara viene con la idea de que ese hijo que Dios les va a dar podría, como ella es estéril, podría venir de manera natural si Abraham se acuesta con su sierva. Y entonces ahí nace Ismael, de forma natural. Pero Dios sigue con su plan, porque el hecho de que nosotros nos inventemos cualquier otra cosa no quiere decir que Dios va a cambiar su plan para seguir el de nosotros. El plan de Dios era traer ese hijo de manera sobrenatural. Y lo cumplió. Cuando Sara tenía 90 años, siendo estéril y teniendo ya 90 años, que hace la situación peor. La esterilidad está por los dos lados, por la vejez y por la condición de ella. Y viene Isaac, nace de manera sobrenatural. Entonces tenemos aquí en el origen del pueblo escogido, tenemos ahí en la familia de Abraham un conflicto. Porque tan pronto Agar quedó embarazada, empezó el conflicto entre Sara y Agar. Y cuando nace un niño y luego viene el otro, entonces el conflicto se agudiza. Y eso se ve por toda la historia, hasta el día de hoy. Hoy en día están en guerra ya, ¿no? Realmente la guerra no es, detrás de la guerra está Irán, que no son, los iraníes no son árabes, son otra raza, hablan otro idioma, hablan farsi, creo, no árabe, ¿no? Entonces hablan farsi, pero usan a los palestinos árabes, primos hermanos, ¿no? O hermanos de los judíos. Y entonces esta gente ha jurado que ellos viven para destruir a Israel. Entonces uno no tiene que ser ni judío, ni estar de acuerdo con los judíos, simplemente tiene que pensar moralmente para darse cuenta de que eso es una inmoralidad, que una organización exista para destruir un pueblo. Imagínense que se levante una organización que diga, hay que acabar con los mexicanos. Eso no tiene sentido. O vamos a acabar con los salvadoreños. Tampoco tiene sentido. Nada más, ya con eso, uno debe estar en contra, porque si uno está a favor de eso, pues es inmoral. No tiene ni siquiera que ser simpatizante de los judíos. Pero bueno, volvamos al cuento. La historia es un conflicto entre el bien y el mal. Ahí comienza en el mismo hogar de Abraham, en el origen del pueblo escogido. Y eso es un lío bastante serio, ese conflicto. También se manifiesta a través de un embarazo. La otra forma en que se manifiesta el conflicto entre el bien y el mal en esta porción es a través de un embarazo. Y acompáñenme al verso 22. Resulta que Raquel, la que yo confundo ¿con quién? Con Rebeca. Raquel. Raquel, la esposa de Isaac. Rebeca, la esposa de Isaac, también era estéril, lo mismo que Sara. Y bueno, esta pareja pues está bien formada porque mire, Isaac por un lado, el hijo de la promesa, y Rebeca fue escogida en oración y Dios se manifestó, estuvo activo ahí. Entonces tenemos a los dos muchachos elegidos por Dios, pero Rebeca es estéril. Pasan como 30 años de matrimonio sin hijos. Entonces Isaac ora a Dios y Dios le es favorable y Rebeca queda embarazada. Pero mire lo que dice aquí el versículo 22.
y los hijos, ella estaba embarazada de gemelos, dice, ¿y los hijos qué? Echaban dentro de ella. Se comienza a manifestar esto en la forma de un embarazo. Y dijo Rebeca, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces aquí esto se pone sumamente interesante, porque si usted conoce esa historia, para el que no la conoce, esos 2 muchachos nacen, ¿no? Y comienza un conflicto entre ellos terrible, muy, muy difícil. Esa casa estaba dividida. Rebeca estaba a favor de Jacob y Isaac estaba a favor de Esaú. Un hogar dividido, en conflicto. Vamos a mirar qué pasa cuando nacen los niños. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Yo estuve investigando esa palabra pelliza, que es muy rara. Y lo que quiere decir es que Esaú era peludo y como si tuviera un abrigo de piel. ¿Ya? Y de esa piel que tiene todavía el pelo, ¿no? Pero rubio. Entonces tenía como un abrigo, un vestido peludo, y entonces parecía como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y Jacob, investigué un poquito, y quiere decir que el que se prende del talón. Pero luego la interpretación de la familia es que Jacob estaba tratando de evitar que Esaú naciera de primero para él adelantarse y ser el primogénito. Y entonces el nombre de Jacob comenzó a significar como usurpador, ladrón o estafador. Y entonces ese es el significado que nosotros le conocemos a Jacob, pero originalmente quiere decir el que se agarra del talón. Entonces la historia se complica porque ellos comienzan a competir entre los dos por la primogenitura. Y ya saben que la primogenitura es la jefatura de la familia, la herencia espiritual, el liderazgo del clan y las bendiciones de Dios. Y ellos comienzan Jacob a pretender lograr la primogenitura de manera no correcta. Y el otro la desprecia, como que no le importa. Bueno, llega el conflicto al punto en que Esaú quiere matar a Jacob y Jacob huye. Y si uno sigue recorriendo la historia, llegamos al tiempo de Jesús. Cuando un día Herodes se le informa que hay unos magos ahí en Jerusalén que quieren ver el rey de los judíos que ha nacido para adorarlo. Y entonces Herodes para las antenas, investiga más y se da cuenta de que el Mesías o el rey de los judíos debe haber nacido por ese tiempo en Belén. Y manda a matar los niños de Belén menores de 2 años. Por lo interesante es que Jesús es descendiente de Isaac. Y adivinen de quién es descendiente de Herodes, el grande, el rey malo. De Esaú. Entonces ahí vuelve a aparecer el conflicto. O sea que es un conflicto que recorre toda la historia, pero aquí en este párrafo se está mostrando en forma de un embarazo. Entonces, miren hermanos, ¿qué nos dice la Biblia con un versículo por aquí
y otro versículo por allá. ¿Qué nos dice la Escritura con una frase por aquí y otra por allá? Con una palabra por aquí y otra por allá. Pues que si ponemos ese versículo con ese otro, y esa frase con esa otra, y esa palabra con otra palabra por acá, y este evento por aquí con aquel evento por allá, entonces lo vemos en perspectiva, que hay un conflicto entre el bien y el mal, pero que no es un conflicto entre dos fuerzas iguales, sino desiguales. Porque es que Dios puede destruir el mal así, o lo puede aplastar con una mano, o con el dedo chiquito. Puede, pero no lo va a hacer así. ¿Sabe cómo va a destruir Dios el mal? A través de la iglesia. Algo débil como nosotros. ¿Haya pensado en eso? Que ese es el propósito de nosotros. No sé cómo lo va a hacer Dios, pero va a usar o está usando en alguna manera la iglesia, porque para Dios es muy fácil acabar con el mal, pero lo va a hacer de la manera más humillante, con el arma más débil como nosotros, seres humanos. Bien, entonces, hoy en día el mal no se nos aparece en forma o no se manifiesta en forma de embarazos o de descendencias, pero se aparece a veces en forma de ideologías, ¿no? Y entonces a veces le aparece una ideología que es completamente mala y después de unos años pasa de moda, no funcionó, pero hizo mucho daño y aparece otra ideología diferente, pero mala, hace mucho daño y pasa de moda y surge otra, y así es la historia siempre, pero es el mismo mal contra el bien, sigue el mismo conflicto. Bueno, aparece también en otra forma, en este párrafo aparece el mal, el conflicto de otra forma, y es en forma de algo sufriente, en forma de algo sufriente. Versículo 22, que ya lo vimos, pero vamos a detenernos ahí. Y los hijos luchaban dentro de ella. ¿Quién es ella? Rebeca. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo? Si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar a Jehová. Miren, hermanos, una cosa es el conflicto allá entre Rusia y Ucrania, o entre Israel y Hamás, o Hezbolá y el Líbano. Ahora en este momento están allá, hace unas 6 horas volvieron a agarrarse ahí. Y otra cosa es tenerlo aquí, o tenerlo en la familia, porque a veces el conflicto surge dentro de una familia, o tenerlo en el vientre, porque por eso dice Rebeca, si esto es así, ¿para qué vivo? Tuvo que haber sido una cosa muy intensa y muy continua y muy molesta y muy desesperante para Rebeca. Y después lo vivió a nivel familiar. Y es que uno se cansa de ese conflicto entre el bien y el mal. Se cansa. Porque miren, el mal puede mentir, puede robar, puede matar, que son malos. Pero si tú vas a seguir el bien, no vas a mentir, ni vas a matar, ni vas a robar. Porque si lo haces, entonces ya estás del otro lado. Entonces es un problema, es que es desesperante luchar contra el mal, porque no tienen escrúpulos. El fin justifica los medios. Y entonces, por eso Jesús dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, de manera que es una situación que cansa. Porque mire, mucho cuidado. Si nosotros queremos vencer el mal con el mal,
Error, mentira. No nos debemos meter en ese territorio. Porque si queremos vencer el mal, con el mal, tiene que ser un mal más grande, peor. Y cuando tú actúas mal contra el mal, pues ya estás del lado del mal. Y no se trata de eso. Jesús venció el mal con el bien. Venció el mal con el bien. ¿Y quién fue el que resucitó? El que mintió fue Anás, Caifás, Herodes, Pilatos. Pero no fue Pilatos, ni Herodes, ni Anás, ni Caifás el que resucitó. El que resucitó fue Cristo. Y venció el bien, venció el mal con el bien. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de que donde vemos algo malo, caerle encima. Porque detrás de esa persona que es nuestro hermano, está el verdadero mal que lo está usando. Entonces, por eso Jesús dijo, no arranquen la cizaña, porque al arrancar la cizaña pueden arrancar también el trigo. Entonces es una manera difícil para manejar con eso. De manera entonces que sí hay dos poderes en el mundo, sí hay un conflicto en el mundo entre el bien y el mal. Y nunca lo vamos a acabar, eso lo va a acabar Dios a través de la iglesia o usando la iglesia como un instrumento. Y aquí hay una cosa, el problema con el mal es que hay dos clases de mal. Hay un mal que es cuando uno se va en contra de lo que Dios dice. Eso es pecado de desobediencia. Estoy en contra de la ley moral de Dios. Pero hay un pecado que es rebeldía. Y ese pecado de rebeldía es cuando estoy en contra de Dios mismo. Rechazo a Dios. La rebeldía rechaza el carácter de Dios. Y la desobediencia está en contra de lo que Dios ha dicho. Entonces hay que distinguir muy bien si lo que tienes en el corazón es desobediencia o rebeldía. Porque eso sí te pone en el otro lado, ¿no? Completamente. Distinga muy bien eso. Entonces sí hay un conflicto. El apóstol Pablo, hablando de ese conflicto, en Efesios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Lo que les decía ahora, nosotros realmente no estamos confrontando directamente a Satanás, sino a sus fuerzas, que están organizadas de manera militar, como con una estrategia. Principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este siglo. Y siglo quiere decir de esta era. Cuando dice siglo no se refiere a 100 años, sino de esta era. En esta era en que estamos, esa es la situación. Entonces este ejército de maldad nos ataca de tres maneras. Por la tentación, por la acusación y por el engaño. Por la tentación nos damos cuenta cuando Dios nos tienta. Nos damos cuenta cuando nos acusa, cuando nos sentimos culpables o cuando nos sentimos vergüenza. Y cuando sientes culpa es porque tú estás pensando, hice mal. ¿Qué me pasó? Metí la pata, ¿no? Y se siente mal por eso. Pero cuando sientes vergüenza es distinto. Cuando sientes vergüenza tú estás pensando, yo soy el malo, yo soy el problema. Y entonces eso te lleva a otra cosa, ¿no? Son personas que a veces se suicidan porque yo soy el problema, ¿no? Ese es bastante difícil. Entonces, pero cuando el mal nos engaña, decimos el diablo, pero realmente no estamos hablando de él, sino de su ejército. Cuando nos engaña, entonces es más problemático porque cuando a uno lo engañan, uno no se da cuenta. Está engañado.
Entonces lo que hay que hacer aquí es lo que Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la manera como nos ataca siempre es con pensamientos, con ideas. ¿De dónde se le ocurrió a Sara que el hijo que Dios les había prometido iba a llegar de manera natural entre Abraham y su sierva? ¿Era idea de Dios? ¿Fue el Espíritu Santo que les reveló? No, ya Dios tenía su plan y ya les había hecho una promesa. Le vino del mundo, porque en su época eso era lo que hacían. Y le entró la idea y ahí le abrió la puerta, le dio un punto de apoyo al mal y se metió en su casa. Entonces lo que nosotros tenemos que estar siempre pensando es: ¿esto que estoy pensando es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? ¿Y cómo conocemos la verdad? La verdad es Cristo y la verdad está en la palabra. Si no conocemos el dólar bueno, no vamos a distinguir el dólar falso. Y entonces tienes que distinguir este pensamiento, esto que se me ocurrió, este proyecto, esta idea, ¿es correcta, incorrecta? ¿Está de acuerdo con la verdad o no? Y así de simple, así de simple. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el mal va a ser derrotado, ¿por qué no seguir a Cristo? ¿O quieres ser del lado perdedor? Yo quiero estar del lado vencedor, ¿no? Pero pues hay que discernir, hay que discernir. Vamos a ponernos de pies para orar. Órele al Señor mentalmente y dígale: Señor, este mundo ciertamente es un campo donde se ha sembrado el bien y el mal. Y dígale: Señor, yo quiero ser la buena semilla enraizada en Cristo Jesús, que produce el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Dígale: yo quiero ser ese grano que va a ser almacenado en el granero de Dios. Y mientras usted está haciendo esa oración, quiero hablar con alguna persona aquí, hombre o mujer o joven, que todavía no ha resuelto qué hacer con Cristo. Y entonces, lo que tengo para decirle es lo siguiente: si usted cree que Cristo es Dios con nosotros, es divino, ya tiene las cosas bastante claras. Si usted tiene claro que Cristo, como Él mismo lo dijo, yo he venido para poner mi vida en rescate por muchos. O sea, usted cree que la muerte de Cristo fue una ofrenda para sacrificar en lugar nuestro y cree que resucitó, entonces está listo para tomar esa decisión. Y la decisión es poner toda su confianza, toda su fe en Cristo para la salvación de su alma y para vivir la vida que Cristo quiere que tú vivas aquí en la tierra. Y la manera de hacerlo es decirle: Señor Jesucristo, reconozco que eres Dios, reconozco que moriste por mis pecados, que resucitaste, y recibo el regalo de la vida eterna en este momento. Te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Amén. Gracias.